Buenos días, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Abramos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 3. A eso venimos, a nuestras reuniones, aparte de la convivencia, estimularnos al amor y a las buenas obras, animarnos y alentarnos mutuamente y orar unos por otros. Venimos a nuestras reuniones para estudiar la palabra de Dios. Y la constancia y la fidelidad de todos ustedes, hermanos, en congregarse para, entre otras cosas, estudiar la palabra de Dios, trae frutos, hermanos, cuando nuestro corazón está abierto a recibir la palabra. Trae frutos cada reunión que nos juntamos y estudiamos la Biblia, trae frutos y nuestro corazón está abierto a lo que Dios tiene para nosotros, no lo que tiene el predicador, sino lo que Dios tiene a través de su palabra. Nosotros, los maestros de la Biblia, solo somos instrumentos. La palabra de Dios es la que nos edifica cuando tenemos un corazón abierto a ella. Así que abramos nuestro corazón el día de hoy, hermanos. Continuemos con nuestro estudio de Hebreos. ¿Se acuerdan que ya llevamos los primeros 2 capítulos de Hebreos estudiando? Muy bien, pues ahora vamos a estudiar este tema 3, que se titula así, y estuve luchando para poner el título adecuado para que vaya dando la pauta de lo que estamos estudiando, el tema principal de Hebreos acerca de nuestra gran salvación. Así que el título quedó así: la fidelidad de Jesucristo, el sustento de nuestra gran salvación. Eso es la idea central del pasaje que vamos a estudiar ahora, que Cristo es fiel y gracias a su fidelidad, nuestra gran salvación que el Señor está operando en nuestras vidas se mantiene, se realiza constantemente. Vamos a leer Hebreos 3, del 1 al 8. ¿Me acompañan, por favor? Hebreos 3, del 1 al 8. ¿Ya lo tienen? Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ustedes el 2, por favor. Porque en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, tentación en el desierto. Cuando uno escribe una carta, ¿cuántos de ustedes todavía escriben cartas, hermanos? Levanten la mano. ¿Cuántos todavía escriben cartas? Qué bueno, gracias. Es un buen hábito. Escribir cartas y incluso una a Dios, escribirle al Señor de nuestra gratitud, lo que sentimos, ¿verdad? Cuando uno escribe una carta, uno espera que la persona, ¿verdad?, toma la carta, a ver aquí está. Tome la carta que le escribimos y que empiece donde dice: estimado Hugo,
o querida esposa, o querido hijo, o inolvidable abuela, en fin, extrañada familia, por ejemplo, cuando estás lejos. Y que la empiece a leer en orden, ¿no? Que vaya leyendo la carta y cómo van las ideas, porque así se construye una carta, ¿verdad? No nos gustaría que la persona leyera: espero que esta carta te encuentre bien. Hice un montón de cosas la semana pasada. Nos vemos, que te vaya bien. No, ¿verdad? Una carta no se lee así. Una carta, y sobre todo si es la carta de tu esposa o de tu novia, que hasta huele a Chanel, ¿verdad? La lees corridito y te la comes casi, ¿verdad? Estás así, ¿verdad? Y va hacia la siguiente página, ¿verdad? Y luego la otra. ¿Por qué te interesa esa carta? Porque la carta está hecha con una secuencia de pensamientos muy importantes y por algo la escribió así la persona. Porque si la lees una parte aquí y otra por acá y luego otra por acá, pues tienes el peligro de malinterpretarla, ¿verdad? ¿Qué tal si en una parte dice, me siento muy triste y hasta ahí leíste, ¿no? Y acá, contigo porque no estás conmigo, pero hay otra persona que sí está, a ver, espérame, pues pero estoy leyendo de diferentes partes y la puedo sacar de contexto y entonces es una idea equivocada, ¿no? Fíjese que a veces hacemos eso con la Biblia, desgraciadamente. A veces con la Biblia olvidamos, en este caso, que estamos estudiando una carta que alguien escribió, inspirado por el Espíritu Santo, una carta a los hermanos hebreos, a creyentes que eran israelitas, y le está escribiendo una carta, y esa carta tiene un orden, una secuencia de ideas. Y es muy importante lo que estamos haciendo, es que estamos estudiando la carta en la secuencia de ideas de la misma, de manera que lo que dice en la primera página tiene relación más adelante. Y lo que dice más adelante a veces hace relación a lo que acaba de decir atrás. ¿Sí me explico? Porque todo tiene una unidad de pensamiento. Así tenemos que leer las cartas de Pablo, las cartas universales, como una línea de pensamiento donde vas empezando y tienes que tomar en cuenta lo que acaba de decir para entender lo que sigue. Porque si te saltas de un lado a otro, te puedes malentenderlo o te pierdes muchas bendiciones. Es por eso que yo les invito a que ustedes que me están siguiendo, todos los que me están siguiendo en esta serie de temas de Hebreos, pongan mucha atención ahora en lo que vamos a ver ahora, porque lo que vamos a ver ahora tiene que ver con lo que estudiamos hace unos domingos en los dos temas anteriores. Y si alguien está viendo este video en este momento, le invito a que terminando de ver este video vea los otros dos anteriores, los otros dos temas anteriores, de capítulo 1 y 2 de Hebreos, y entonces va a tener un panorama mucho más completo y va a aprovechar más la enseñanza, porque entonces así estamos entendiendo bien lo que dice. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces el capítulo 3 empieza. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al pastor, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por tanto, habla de consecuencia.
la frase. Consecuencia. Por tanto, como consecuencia de lo anterior, hermanos santos, nosotros, apartados de Dios, apartados por Dios para Él, participantes del llamamiento celestial, pues que el Señor nos llamó a su salvación, al perdón de pecados, al arrepentimiento y nosotros nos entregamos a ese llamamiento. Participantes del llamamiento celestial, ¿qué les dice? Considerar. ¿Qué es considerar? Tomar en cuenta. ¿Qué es considerar? Considerar, tomar en cuenta es sentarse a pensar, es reflexionar, es, a ver si se entiende, sopesar. Sopesar. Entonces lo que nos está diciendo la porción de la palabra de Dios, primero, es que sopesemos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra declaración. Cuando dice profesión, no es el uso que usamos nosotros comúnmente de qué profesión tienes, ¿verdad? O qué trabajo realizas, sino profesión, la acepción de la palabra profesión significa declaración o confesión. Entonces, dice la Biblia que nosotros consideremos, sopesemos. La palabra griega aquí, considerar, tiene la idea de percibir con claridad, de sumergirnos en algo. Y entonces lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que reflexionemos en aquel que es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra declaración. Porque nos declaramos ser cristianos, nos declaramos creer en Cristo. Bueno, considéralo. Él es el apóstol y sumo sacerdote. Considéralo, obsérvalo, sumérgete en esa realidad. Y es lo que hicimos en los temas anteriores. Mire, en los dos temas anteriores estudiamos los primeros 2 capítulos. Y esos 2 capítulos nos están describiendo al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Por qué no lo repasamos? ¿Sí? Repasemos. Para que observemos, para que reflexionemos. Es lo que está diciendo el apóstol. Acabo de escribirles sobre Cristo, el Hijo de Dios, y sobre Jesús, el hombre perfecto. Ahora entonces, siéntense a reflexionar en eso. Considérenlo, sumérjanse en esto. A ver, vamos a hacerlo unos minutos. En Hebreos 1, del 1 al 3, dice que Dios nos habla por medio de Él, del Hijo de Dios. Léanos, por favor, 1 al 3. Y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo Dios nos ha hablado a través de Jesús, ya no por profetas, ya a través de su Hijo. Él es el heredero de todo, Él es la causa del universo, es la imagen misma de la sustancia de Dios. Porque dice el 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el purificador de nuestros pecados. Estamos haciendo un resumen, observando, considerando al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es lo que acaba de decir. Por eso dice, por tanto, hermanos, consideren todo eso. Además, Jesús es superior a ¿quiénes? A ver, lean ustedes 1:4, ¿qué dice?
Y luego da las pruebas de que Jesús es superior a los ángeles y cita el Antiguo Testamento y dice que el Hijo de Dios es llamado así por el Padre, se le debe adorar, el trono le pertenece, Él es el ungido, el designado, en hebreo Mesías, en griego el Cristo. Él es el creador, es eterno y está a la diestra de Dios, superior a los ángeles. ¿Sí? Pero también en el 2.1 dice que debemos atender lo que nos dijo para no desviarnos. 2.1, hermanos, adelante, ¿qué dice? No sea que nos deslicemos. Quiere decir que la palabra de Dios por medio de su Hijo Jesús nos da seguridad, nos evita desviarnos o andar a la deriva. Por eso hay que atenderlo. Además, en el versículo 2 al 4 dice que nos trajo un mensaje de gran salvación que debemos aprovechar. Y nos trae una advertencia que si los israelitas recibieron de ángeles la ley, por disposición de ángeles la ley, nosotros estamos recibiendo por medio del Hijo la palabra, y la desobediencia de ellos les trajo consecuencias, pues también la nuestra va a traer consecuencias. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Por favor, 2 al 4, léanlo por favor. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cómo escaparemos si descuidamos esta salvación que nos trajo su Hijo? Así que está hablando de Cristo, el Hijo de Dios, y la gran salvación que los trajo, pero después empieza a hablar del autor de la salvación, presentando a Jesucristo, el hombre perfecto, como en los planes de Dios se hizo hombre para salvarnos. Dios le sujetó todas las cosas a él. ¿Y se acuerdan que estudiamos un salmo? Ese salmo que habla de que cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra y cómo es que al hombre lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de honra y gloria. El Salmo 8 lo estudiamos. Pero también vimos que el hombre perdió todos esos beneficios cuando cayó en pecado, y vino Jesucristo, el hombre perfecto, a tomar esos beneficios, a rescatar al hombre y a tomar esos beneficios para sí. ¿Qué dice el 1.8? El 2.8, por favor, hermanos. 8 y 9, ¿qué dice? Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. Así que Jesús, el hombre perfecto, Dios le sujetó todas las cosas, padeció la muerte por todos nosotros, en los planes de Dios así estaba. Además, versículo 10, fue completado por Dios por medio de aflicciones para llevarnos a la gloria. ¿Qué dice el 10? Por favor, todos los varones. ¿Qué dice? Varones. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que el Señor tenía planeado que el Hijo Jesús, el hombre perfecto, pasara por todas esas aflicciones para llevarnos a nosotros a la gloria. Además nos santificó y nos hizo sus hermanos. Jesús nos hizo sus hermanos. ¿Qué dice, hermanas 11 y 12, por favor? Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos.
por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo. Y estudiamos qué bonito nombre nos da Jesús, que somos sus hermanos. Él nos santificó, nos apartó para Dios y nos hizo sus hermanos. Y gracias a que el Hijo se hizo hombre, se lograron 4 cosas. Era necesario que Jesucristo se hiciera hombre para lograr estas 4 cosas. La primera, léanla conmigo, por favor. Anuló por medio de la muerte el poder del diablo. 14, varones, ¿qué dice el 14? Muriendo Jesús y resucitando por nosotros y muriendo sin pecado, pero llevando nuestros pecados y resucitando por nosotros, venció, le quitó al poder al diablo, el poder que tenía sobre nosotros. Además, hermanas, siguiente punto, que nos libró de qué? Así es, nos libró de la esclavitud, del temor a la muerte. ¿Qué dice el 15, hermanas? El Señor nos libró y no tenemos por qué temerle a la muerte. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús y por su gracia tenemos vida nueva también. Y el Señor se hizo hombre para poder librarnos entonces de ese temor a la muerte. Además, nos socorrió a nosotros, nos ayudó a nosotros y se convirtió en fiel sumo sacerdote. ¿Qué dice 16 y 17, varones? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar. Ese se hizo hombre porque necesitaba ser hombre para ser como nosotros, interceder por nosotros, llevar como el sumo sacerdote llevaba la sangre, pero en este caso la sangre de él mismo, presentarla a Dios como sacrificio para perdón de nuestros pecados, y tenía que serse hombre para eso, pero hombre perfecto. Y lo que a mí más me bendice en mis cotidianidad, en mi experiencia cotidiana, es lo que el Señor logró. Sufrió pruebas o tentaciones y así puede ayudarnos a nosotros. Por eso podemos decir que Jesús me comprende. Jesús te entiende. En medio de tus crisis emocionales o económicas, tentaciones y pruebas, el Señor nos entiende y nos puede ayudar si nos acercamos a Él. ¿Qué dice el 18? Todos juntos, 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado para socorrer, otra vez, hermanos, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer. Sigamos, por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Hermanos, les presento al sumo sacerdote, a nuestro apóstol, de lo que declaramos que es nuestro Salvador. Aquí está parte de lo que Él es y lo que Él ha hecho. Obsérvenlo. Medítenlo. Pero ¿sabe qué? Aplíquelo. Aférrese a eso. Es lo que nos está diciendo el primer versículo que estamos estudiando. Considerad. Pero es muy interesante porque le llama apóstol y sumo sacerdote. Vamos a penetrar un poco en eso.
¿Por qué es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra declaración de fe? Apóstol. La palabra apóstol significa el que es enviado. Jesucristo es el apóstol. Es uno de sus nombres, ¿sabía? El apóstol. Hubo 12 apóstoles, pero él es el apóstol de Dios, enviado por Dios a los hombres con una misión específica. Y eso es lo que hace un apóstol. Es enviado por alguien con una misión. Recordemos un poco de la gran misión con la que fue enviado Jesucristo. El Hijo de Dios fue enviado aquí a la tierra, a nosotros. Lucas 4, vamos, por favor, marque Hebreos, Lucas 4. Vamos a recordar un poco de la misión tan grande que el Señor Jesucristo fue enviado a hacer por el Padre. Lucas 4:16. Alternadamente, ¿me acompañan? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Fíjense, Jesús leyendo el libro, un rollo, ¿sí? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué más, hermanos? A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21 ustedes. Jesucristo estaba leyendo el pasaje del Antiguo Testamento que hacía referencia a él, y el pasaje dice: me ha enviado el Señor. ¿A qué lo envió? A dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar o anunciar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Yo le agradezco al Señor que Él me ha dado libertad en Cristo. Esa libertad de malas costumbres que nos dominan o que nos dominaban. Esa libertad de normas humanas que nos oprimían, entre otras cosas. ¿Y a cuántos corazones no está el Señor dispuesto a sanar? ¿Y a cuántos cautivos no está el Señor dispuesto a liberar? ¿Y a cuántos ciegos no está dispuesto a hacerlos ver cuando a veces no vemos lo que necesitamos ver? Él vino a eso. Y dice ahí en el mismo capítulo, 40 al 44, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Fíjense, ahí está Jesús haciendo su ministerio. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, llegando donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, a ver, ¿qué les dijo el Señor? Es necesario también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? Para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea, una por una. El Señor recorrió 2 veces, por lo menos, toda Galilea, predicando en las sinagogas durante el tiempo en que fue su ministerio.
2 veces predicando, y había sinagoga en cada lugar donde había más de 10. ¿Cuántos judíos? 10, Gerardo. 10, ¿verdad? Donde había por lo menos 10 varones judíos. Había una sinagoga. Entonces el Señor recorrió las sinagogas y lo hizo 2 veces durante su ministerio, cumpliendo su apostolado, enviado de Dios para hacer todas esas cosas. Juan 5:30. Recordamos que Jesús es el primer misionero. Sí, hermanos, Jesús es el primer misionero y es el ejemplo, debería ser el ejemplo de todos los misioneros que se llamen así o que salgan a llevar el evangelio a otros. Juan 5:30. Mire lo que les dice aquí a la gente. No puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Ahí está el apóstol, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Siguen ustedes. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Ustedes, 37. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ven cómo el Señor Jesús enfatiza. Vengo enviado del Padre. Vengo a hacer la voluntad del Padre. Las obras que el Padre me dio, las mismas yo hago. El Padre me envió y ha dado testimonio de mí. Por eso es nuestro gran ejemplo Jesucristo, y ahora ejemplo de lo que es un enviado. Enviado para cumplir una misión, la cual Jesucristo cumplió a cabalidad. Juan 17. Es una declaración preciosa de cómo el Señor dice: acabé la obra que me diste que hiciese. En esta oración, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ustedes el 2, hermanos. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
yo te he glorificado en la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús está orando, Señor, ya acabé, pero todavía no había muerto por nosotros, hermanos. Todavía no había muerto, ya le faltaban unas horas para entregarse por nosotros, pero él ya declaró, porque ya estaba determinado, ya había hecho muchas cosas, entre ellas formar a 12 hombres. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿6 ustedes? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. A ver, hermanos, fíjense que hay algo muy bonito aquí. Jesucristo, el apóstol de Dios enviado a nosotros, dice que Él le dio su palabra a los hombres que del mundo le dio. ¿Cuántos eran esos hombres? El núcleo. A esos 12. Les he dado tu palabra. ¿Sí? ¿Y esos 12 qué hicieron? Con lo recibido. Lo transmitieron a otros. ¿Y esos otros qué hicieron? A otros. ¿Y esos otros qué hicieron? A otros, hasta que llegamos aquí a nuestra época. Y ahora nos toca a nosotros darlo a otros. Pero ¿quién empezó todo? El apóstol de Dios. Entonces, cuando nosotros traemos y llevamos el mensaje de la Biblia a otros, ¿a quién estamos representando? A Jesucristo. Por eso es que cuando tú hables de la Biblia, hazlo con temor, pero hazlo con gozo, pero hazlo con alegría, pero también hazlo con respeto y hazlo bien, porque estás representando a nuestro gran apóstol. Estás llevando un mensaje de nuestro gran apóstol. Y eso es inmerecido, pero Dios decidió utilizarnos a nosotros. Por eso es que no tengas pena ni vergüenza de dar testimonio de Jesucristo donde estés. El Señor está contigo. Imita al gran apóstol que tenemos. Pero también le llama sumo sacerdote. O sea, es el sumo sacerdote de nuestra declaración, porque es el que entra en la presencia de Dios en nuestro lugar. Es el que lleva la sangre del sacrificio y hace expiación por nosotros. Lo vamos a estudiar más adelante, pero Hebreos 9 lo describe muy bien. Vamos allá. Hebreos 9. Y ahí puse una imagen que nos recuerda esa labor que hacía el sumo sacerdote humano, descendiente de Aarón, pero que ya no es necesario que se haga porque Jesucristo se ha convertido en nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, un orden más alto que el de Aarón. Hebreos 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ustedes el 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía, ¿siguen ustedes? Un incensario de oro, cubierta de oro por todas partes,
en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y aquí viene. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y me acompañan en el 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Así que este apóstol y sumo sacerdote Cristo Jesús, hermanos, es nuestro sumo sacerdote que entró por nosotros a donde no podíamos entrar, a la misma presencia de Dios donde ningún ser humano podía entrar. Él, como hombre, entró con su sangre y ofreció ese sacrificio ante Dios después de haber muerto, y entonces consiguió para nosotros eterna redención, liberación y limpieza de nuestro corazón de obras muertas, para que ahora, en vez de servir al pecado, en vez de hacer lo que el pecado, lo que el mundo dice que hagamos, hagamos lo que el Señor quiere que hagamos, capacitándonos para servir a Dios, para honrarlo, para obedecerlo. Y muchas otras cosas que implica esto de ser nuestro sumo sacerdote. Así que, hermanos, una vez más, sopesemos, reflexionemos, sumerjámonos en la persona de nuestro apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y apropiémonos de eso en nuestro andar diario, porque esto sigue operando en nuestras vidas constantemente. Es por eso que cuando somos enviados por Dios a servir a los demás, tenemos que recordar que estamos siguiendo el ejemplo del apóstol. Es por eso que cuando me debilito y fallo al Señor, tengo que recordar que mi sumo sacerdote ya logró expiación por mí y puedo ir pedir perdón al Señor, y mis pecados son perdonados si confesamos nuestros pecados. Por eso es que puedo tener una relación con Dios directa y sin intermediarios, porque el mediador perfecto Jesucristo ya me permitió tener esa relación y entrar hasta el lugar santísimo y tener una relación con Dios que tengo que aprovechar cada día para fortalecerme, para la dirección de mi vida, para hacer y cumplir los propósitos de Dios. Tantas cosas que tiene que ver en nuestro andar cotidiano. Pero vamos al versículo 2 y no nos vamos a tardar 40 minutos en el 2.
Pero estudiar la palabra de Dios es así. Hebreos 3. Pero todo va junto. A ver, desde el 1, hermanos. Vámonos hasta el 6, porque esa es la parte que vamos a estudiar ahora. ¿Qué dice? Por tanto, hermanos, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza. Jesucristo, hermanos, nos enseña la Biblia que está siendo fiel en llevar a cabo su labor. No hizo su labor y ahí acabó todo. Él está haciendo su labor. Por eso dice el versículo 2, el cual es, no dice era, sino dice es fiel al que lo constituyó. ¿Quién lo constituyó a Jesucristo como sacerdote y apóstol? Dios. Jesucristo está siendo fiel, pero nos da, de todos los ejemplos de fidelidad en la Biblia, escoge uno para comparar y entendamos la fidelidad de Jesucristo. ¿A quién escogió? ¿A quién menciona ahí? A Moisés. Jesucristo está siendo fiel a Dios en llevar a cabo su labor. Él es fiel como Moisés lo fue. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Cuántos de ustedes han leído la historia de Moisés? Los primeros capítulos del Éxodo, del 1 al 20. Levante la mano. Ok, eso va a servir ahorita, que hagamos el trabajo por grupos. En la historia de Moisés, desde que él fue enviado a Egipto, fíjese, enviado también a Egipto, para liberar al pueblo de Israel, liberar. ¿Qué hizo Jesús con nosotros? Fíjese, enviado a liberar y sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. ¿Qué hizo Jesús con nosotros? Fíjese, hay un paralelismo muy bonito entre Moisés y Jesús. Y en los momentos más difíciles que Moisés experimentó con un pueblo difícil, con una nación difícil, hermanos, yo le doy gracias a Dios por ustedes. Ustedes no son el pueblo de Israel. Le doy gracias a Dios por mi iglesia Betel, que la mayoría se deja dirigir, la mayoría se deja conducir, se deja instruir como hoy. Los felicito, hermanos. Los pastores, les agradecemos eso y se los reconocemos. Ustedes se dejan dirigir, la mayoría de ustedes se deja conducir y están buscando a Dios. Bendito sea su nombre. Sigan así. Pero Moisés la tuvo bastante dura, con un pueblo rebelde, contradictor, murmurador, quejicoso y tantas rebelde. Y en los momentos más difíciles, Dios dio la cara por él y mire lo que dijo. Vámonos a Números 12.
Y el Señor dará la cara por usted y por mí también, si andamos en sus caminos. Números 12. Uno de los momentos más difíciles que vivió Moisés en su liderazgo, en su servicio. María y Aarón, sus hermanos, sus propios hermanos, los que se supone que deberían haberlo apoyado a Moisés, los que vieron todo lo que Dios hizo con él y cómo Dios lo utilizó, los que lo conocían de cerca, sus propios hermanos hablaron contra Moisés. Dice, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, porque se volvió a casar Moisés, lo criticaron, porque tomó una mujer cusita, o sea, era una mujer de piel, lo más probable, de piel morena. Y lo criticaron, se le echaron encima a María y Aarón y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, fíjense. No ha hablado también por nosotros, como diciendo, acá también nosotros, nuestros chicharrones también truenan. También Dios por nosotros ha hablado. Y dice, y lo oyó. Híjole, cuidado porque Dios está escuchando todo y conoce nuestro corazón. 3, usted es el 3. Tremenda cualidad en la que también se parece a Jesucristo. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Órale. Es peor que te llame el pastor titular de la iglesia a platicar. Esto es mucho peor, ¿verdad? Cuando te dice el pastor, vente hermano, quiero hablar contigo. Órale, ¿qué me va a decir? A veces hay hermanos que yo les digo así, vente hermano, vamos a platicar, y ya vienen con miedo. Como si yo los fuera a regañar a cada momento, ¿verdad? Cuando son cosas positivas, ¿verdad? La mayor parte del tiempo. A veces sí tenemos que hablar de cosas que no son tan gratas, pero aquí Dios los saca. Y salieron los 3. Entonces Jehová descendió en la columna. Imagínense, ahí viene Dios en la columna de nube y se puso en la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron los 2. Yo me los imagino ahí temblando, ¿verdad? ¿Y ahora qué va a pasar? Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ah, cara. Dios da la cara por su siervo y en los momentos más difíciles saca a relucir lo más valioso de Moisés, su fidelidad. Hermanos, que en los momentos difíciles de nuestra vida salga a relucir ante las acusaciones injustas de otros, ante las críticas de otros, salga a relucir nuestra vida íntegra y nos mantengamos en eso. Porque Dios, mire, Dios la ve. Y pueden decir de nosotros pestes y pueden escribir en las redes sociales lo que quieran escribir contra nosotros. Nosotros somos los que sabemos cómo está nuestra vida delante de Dios y nuestro andar. Y nunca deberíamos sacrificarlo. Nunca deberíamos sacrificar nuestra obediencia a Dios por agradar a los hombres.
porque Dios sabe, conoce nuestra vida. Qué tremendo fue. Y después Dios le da una pequeña reprensión a María, así pequeñita, nada más un toquecito, una nalgadita. La dejó leprosa 7 días. Órale, ¿verdad? Y 7 días estuvo fuera del campamento hasta que ya regresó, ya estaba sana. 7 días para meditar y reflexionar en muchas cosas. Dios se encarga, hermanos. Nosotros no somos los que nos vamos a encargar de los opositores. Deje que Dios se encargue. Pero que nuestra fidelidad permanezca. Así que, ¿con quién compara la fidelidad de Jesucristo con la fidelidad de Moisés? Dice que, volvemos por favor a Hebreos. Dice, el cual es fiel a lo que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Fíjese cómo Dios dice que Moisés fue fiel en toda la casa, en todo el encargo que Dios le dio de un pueblo grande, de un pueblo enorme, más de 1 millón de personas, y de dirigirlo y de juzgarlo, fue fiel. Pero dice el 3, por favor, 3 y 4, por favor, ¿qué dice? Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas. Entonces, Moisés fue fiel, dejó testimonio, dejó referente, fue fiel como siervo. Mire, como siervo dice el versículo 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero ¿sabe? Cristo Moisés, fiel en toda la casa de Dios, entre todo el pueblo. Pero Cristo, encima, como hijo, sobre todo el pueblo. Moisés, servidor. Y la palabra griega que se usa ahí tiene que ver con alguien que está para atender o aliviar. Terapón. Alguien que está para atender o aliviar, de terapia, terapón. Alguien que está para atender y aliviar, para servir, pero atender y aliviar. Y Moisés hizo esa labor de atender al pueblo, de dirigirlo, de guiarlo, como siervo entre ellos. Pero dice la Biblia que Cristo, versículo 6, ¿todos? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos la casa de Dios? Nosotros. No es este templo. La casa de Dios no se le llama así a este templo. No le llamen así a este templo, por favor. Vamos a la casa de Dios, dicen muchos. ¿Verdad? Buenas intenciones, pero es impreciso. Eso es impreciso. La casa de Dios ya no existe porque fue destruida en el año 70 cuando Jesucristo predijo que se iba a destruir el templo de Jerusalén. Ahora la casa de Dios somos nosotros, la iglesia. Y Cristo está no como siervo entre nosotros ayudando. Él está como un hijo encima de todos nosotros, encargado de cuidar su casa, que somos nosotros. Mire, y hay una diferencia entre Moisés y lo que Jesucristo hizo. Por favor, con las personas con las que oró, lea estas porciones y vea cómo las labores de Moisés y cómo Jesucristo las supera. Tomémonos ese tiempo, 10 minutos, para leer la porción con el grupo con el que estaba. Júntese y vea cómo Jesucristo supera a Moisés.
ese 39, ahí está la clave del último pasaje. Sí, bueno, a ver, vamos a revisarlo. ¿Qué les parece, hermanos? Vamos a revisarlo. Les pido su atención, por favor. Vamos a revisarlo. Es muy bonito lo que la Biblia nos muestra. Así como están. Vamos a revisarlo. ¿Cómo es que Jesús es comparado en su fidelidad con Moisés? Pero cómo Jesús supera a Moisés, es superior a Moisés. Por eso nosotros no somos cristianos mosaicos. Se oye raro, ¿verdad? Cristianos mosaicos o cristianos que practican la ley de Moisés. Jesucristo superó a Moisés. Ceci, ¿me prestas tu cuaderno? Miren, aquí está. Ellos lo estuvieron analizando y aquí están las respuestas. En el primer pasaje nos dice que Moisés dio la ley. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. No solo la ley, la gracia es lo que nos da perdón, comprensión, oportunidades. La verdad es la que nos dirige y la que señala lo que está mal. Pero con Moisés nada más venía la ley. Eres pecador, has fallado, esto está mal, hay condenación. Pero con Jesucristo vino la gracia y la verdad. Siguiente pasaje, Juan 3, dice que Moisés levantó la serpiente
en el desierto. ¿Para qué? Para que se sanaran los que eran picados por las serpientes. Pero Jesucristo mismo fue levantado en la cruz para salvar a toda la humanidad. Fíjense, ahí está, lo superó. Y la siguiente pasaje dice, ¿verdad? Que Moisés hablaba de Cristo, profetizó que iba a venir el profeta, ¿verdad? ¿Y Cristo qué es? Es el cumplimiento de esa profecía. Cristo es al que se le debía de escuchar, al que se le debía atender. En Juan 6, 31 al 33, ¿qué nos dice? Que Moisés no les dio el alimento, no les dio el verdadero maná del cielo. Y luego dice que el maná del cielo, ¿quién es? Jesucristo. Ese es el que da vida verdadera y vida eterna, es el que da el maná del cielo, alimento espiritual. Y el último pasaje, ¿verdad? El Hechos 13, 26 al 39. Bueno, porque Hechos 3, 22 también habla de que se le tenía que hacer caso a Jesús, y Moisés dijo que todo se le debía escuchar, y que ellos los israelitas eran los descendientes de esa promesa y que tenían que escuchar al Mesías. Y el último pasaje en el versículo 39 termina diciendo: lo que por la ley no fueron justificados, en Cristo son justificados todos los que creen. Moisés dio una ley que no nos puede justificar, porque nadie la puede guardar al 100%. Pero gracias a que Jesucristo la guardó y murió por nosotros, Él sí nos puede hacer justos ante Dios. Gracias, Ceci. Pueden voltear su silla, hermanos, y ya terminamos. Qué gusto me da, hermanos, verlos estudiar la Biblia, y sobre todo a los nuevos creyentes estar aprendiendo estas cosas. Qué gusto me da que muchos nuevos creyentes que tienen 1 año, 2 o 3 están aprendiendo esto. Esto es carne de la palabra de Dios. A veces es un poquito difícil de digerir, pero es muy importante, porque eso hace la estructura de nuestras convicciones. Viene por la doctrina bíblica, la estructura de nuestras convicciones para enfrentar el mundo, el pecado, a Satanás. La estructura para tomar buenas decisiones viene de esta base doctrinal tan importante, hermanos. Así que mire, Jesucristo actualmente está siendo fiel a Dios en llevar a cabo su labor, porque es mayor que Moisés, porque es mayor el que hizo la casa que la casa misma. El constructor, que es Dios, es mayor que la construcción, es más importante, porque Él es el que la hizo. Es lo que nos dice Hebreos. ¿Están ahí en Hebreos 3? Porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Así que, letra C, Jesucristo es más fiel que Moisés, y eso que Moisés fue muy fiel. Jesucristo es más fiel porque es el Hijo que está sobre su casa. La casa de Dios somos nosotros los creyentes, hermanos. Regocíjate en esto. Yo pertenezco a la casa de Dios porque he creído al Señor. Y el Señor está como Hijo, Jesús, sobre su casa haciendo esto. Por eso les dice a los discípulos en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Señor sigue haciendo su labor fiel con nosotros. Cristo es más que Moisés, es más que un siervo puesto para atender y para aliviar. Jesucristo es el Hijo, está sobre nosotros, está velando por su casa a todos nosotros sin fallar. Por eso Él nos dice, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas. Por eso Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por eso Jesucristo dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Por eso dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es el que nos sigue dando luz, el que nos da dirección, el que provee nuestras necesidades. Él es y está fiel haciendo su labor sin fallar. Él nunca falla, los que fallamos somos nosotros. Y si nosotros nos metemos en su cuidado, número 3, nuestra parte en esa fidelidad tan grande que Jesucristo tiene actualmente y que cada día te la va a mostrar, si tú estás abierto a lo que Dios va a hacer en tu vida y estás en sus caminos, el Señor te va a mostrar su voz, su bendición, su mano poderosa. Tu parte y mi parte es meternos en esa protección, porque dice el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo, pero el que habita, el que se mete bajo el Altísimo, el que se sujeta al Altísimo, el que le hace caso al Altísimo, no el que se sale y le dice a Dios, Dios, pues no, mira, ahorita pauso mi cristianismo y voy a hacer las cosas a mi manera como el mundo las hace. Eso no. Te sales de la protección de Dios. Por eso Jesucristo dijo en Juan 15, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esa protección amorosa de Dios viene cuando nosotros aceptamos su cuidado, aceptamos sus bendiciones, pero también aceptamos sus mandamientos, también aceptamos sus instrucciones y procuramos hacerle caso. Y entonces estamos bajo su protección. Y si nosotros nos mantenemos bajo ese cuidado, olvídese, el Señor es fiel. Él va a dirigir a tus hijos, Él va a dirigir tu matrimonio, Él te va a dar sabiduría para trabajar cada día, Él te va a ayudar con ese problema que estás enfrentando en tu familia, Él te va a ayudar en el trabajo, Él va a ver por tu estabilidad emocional, Él te va a sacar adelante a pesar de que el mundo esté como esté. El Señor es nuestro Dios, Él es fiel, Él está como hijo sobre su casa. Y eso me recuerda a Juan 8. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Ahí está, el mismo esquema. Hermanos, ¿cómo nos mantenemos bajo el cuidado de Dios? Termina el versículo 6 diciendo, lean conmigo el 6. ¿Qué dice? La cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza. Puestos de pie, hermanos, puestos de pie y lo leemos otra vez. Desde el 5, ¿qué les parece? Desde el 5.
y 6 dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza. Quédese en la protección de Dios, quédese en la casa de Dios, adentro. ¿Cómo? Confiemos con firmeza, hermanos. Todos los batallamos con la desconfianza. Las cosas del mundo, las circunstancias nos afligen y a veces nuestro ser carnal, débil, tiende a dudar, tiende a desconfiar. Afirmémonos en la confianza en Dios. Afirmémonos en sus promesas, en que Él existe, en que Él está con nosotros, en que Él nos va a dirigir, en que sus promesas se van a cumplir y sus mandamientos son los mejores, aunque el mundo haga las cosas de otra manera y parece que prospera. Afírmese en la fe y afírmese en la esperanza también. ¿Cuál es esa esperanza, hermanos? Dice la Biblia, en la esperanza de la gloria eterna. Afírmense en la esperanza de la vida eterna que ya tenemos. Afírmese en la esperanza de que el que ha de venir vendrá y no tardará. Afírmese en la esperanza de aquel que dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy. Esas dos cosas, la fe y la esperanza. Nuestra confianza puesta en el Señor y afirmarla cada día y gloriarnos, porque dice ahí, gloriarnos, o sea, sentirnos satisfechos de esa gloria que ya nos pertenece por gracia de Dios y esperar que el Señor cumpla sus promesas. Manténgase firme en eso. ¿Cuántos de ustedes esta semana voltearon a ver el cielo? ¿Cuántos de ustedes voltearon a ver las preciosas nubes? Nuestra preciosa atmósfera. Esta semana, ¿cuántos de ustedes voltearon a ver la luna? Nuestro satélite. Las estrellas. Esta vida humana urbana nos tiene demasiado metidos en lo que sucede aquí. Voltee de vez en cuando y recuerde cuando vea la luna y el sol y las nubes, cuán grande es tu gloria en toda la tierra. Y ese Dios que hizo y formó el planeta y los asteroides y las galaxias y la preciosa luna que está ahí, ese Dios es nuestro Dios. Y ese Dios es enorme, gigantesco. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, pero nosotros somos sus hijos y Él nos ama. Y a través de su creación nos quiere decir cada día que Él está con nosotros. ¿Mañana va a amanecer? Mañana va a amanecer. Porque así lo estableció Dios y Dios es fiel. ¿Va a llover sobre justos? Porque Dios tiene misericordia de todos. Ese Dios portentoso es nuestro Dios. Confiemos. Nuestra parte es mantenernos bajo su cuidado. Y terminamos aquí, mire, con esto conecto el próximo tema. Debido a todo lo anterior que acabamos de estudiar, capítulo 1 y 2 y lo que llevamos del 3, viene una instrucción que vamos a estudiar en el próximo tema, importantísimo. Versículos 7 y 8. Léalo conmigo, por favor. Ahí terminamos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo,
Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Dice la Nueva Traducción Viviente. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, a ver, ¿la voz de quién? ¿De quién venimos hablando? Del Hijo, que Dios nos habla por medio del Hijo. Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día, cuando me pusieron a prueba en el desierto. Qué importante es esta instrucción y la vamos a estudiar el próximo domingo con todos los versículos que siguen, porque lo que sigue es una preciosa exposición del Salmo 95 para recordarnos a nosotros que el Hijo ha hablado y nos invita y nos dice, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué es tan importante escuchar lo que Dios ha dicho por medio de su Hijo? ¿De dónde surge el endurecimiento en el corazón? ¿En qué consiste? ¿Qué consecuencias trae la vida un corazón duro? ¿Qué beneficios tenemos al oír la voz de Dios y hacer caso? Esas preguntas las vamos a contestar con la palabra de Dios el domingo que entra. Pero ¿qué haremos nosotros con la salvación tan grande que tenemos? ¿Aprovecharemos lo que el Hijo ha dicho o seguiremos a la deriva, hermanos? Aprovechemos lo que el Señor nos ha hablado hoy. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Pongámonos en las manos de Dios. Señor bendito, nuevamente te doy gracias. Gracias por darme la fuerza para enseñar esto a mis hermanos. Gracias, Señor. Porque hay aquí hermanos nuevos que están comprendiendo estas profundidades, que penetren hasta sus huesos, Señor, que penetre tu palabra a lo profundo de su corazón y que les sostenga como a mí me ha sostenido y como sostiene tu Hijo, sostiene a todos los que nos acercamos a Él. Si hay alguien aquí que te necesita como Salvador, te pido que hoy se entregue a ti. Pero en especial te pido que todos nosotros que ya estamos conscientes de que somos tu casa, el día de hoy empecemos a fortalecernos más en la fe, en la confianza y en la esperanza. Y meternos bajo tu protección, bajo esa casa preciosa en la que tú quieres que permanezcamos, donde tú estás viendo por nosotros. Bendito seas, porque tú estás viendo fielmente y lo harás siempre más que Moisés. Te doy gracias. Así como estamos en actitud de oración, habrá alguien aquí entre nosotros que dice, pastor, yo vengo de visita por primeras veces y quiero que me expliquen cómo se recibe a Jesús. Quiero tener un encuentro con Dios por medio de Jesucristo. Quiero que Jesucristo sea mi Salvador, mi sumo sacerdote, el apóstol que Dios envió para predicar su evangelio. Quiero decirte que tienes que arrepentirte de tus pecados delante de Dios y tienes que confiar en Él de todo corazón, confiar en que Jesucristo murió por ti. Esas dos cosas, arrepentirte de todo corazón de tus pecados y confiar en Jesucristo, son las que te van a llevar a un encuentro con Él. Y si quieres que alguien te lo explique, terminando la reunión, acércate conmigo, acércate con cualquier pastor o acércate con la persona que te invitó y dile, explícame, yo quiero saber cómo se recibe a Cristo. Acércate con esa persona.
terminando la reunión. No lo dejes para después. Si quieres aceptar a Cristo, tener un encuentro con Él, cualquiera de nosotros te puede explicar cómo se recibe a Cristo. Y hermanos, oremos unos por otros para que el Señor nos ayude a mantenernos dentro de esa preciosa casa de Dios, en esa protección, confiando en Él, creyendo la esperanza que nos da, obedeciéndolo. Haga oración con su compañero que está a un lado, una oración sencilla. Usted primero y luego el otro, así, con un compañero, puede con su esposa, con su esposo, con su hijo. Hagan oración por parejas y así terminaremos nuestra reunión. Ya no hay más anuncios, ¿verdad? Salvo las urnas que están ahí, para las ofrendas. Y conforme vaya terminando, vamos despidiéndonos. Ore con su pareja, con su esposo, su esposa, su hijo, con un hermano que esté ahí cerquita. Pidamos a Dios que nos ayude a confiar, a depender de Él, a fortalecernos. Haga oración ahí de pie, o se puede sentar si gusta.